Nuestro cerebro, nuestra persona, no vive al margen de las circunstancias en el que está inmerso. Todo aquello que nos rodea, las personas que están en nuestro ámbito, nuestro alrededor, desde el físico al climático, al emocional, todo interfiere nuestra manera de ser, nuestro yo, nuestro pensamiento, nuestro proceso cognitivo, todo interfiere en nuestra psicología. La relación entre la persona y su situación, la situación en la que vive, es de la que trataremos en el siguiente vídeo. La psicología se centra principalmente en el estudio del individuo. Cómo un individuo aislado piensa, se comporta o siente. Sin embargo, la psicología social trata de comprender el comportamiento humano en su contexto más amplio, en el contexto social. Los psicólogos sociales estudian los distintos modos en que las personas se influyen unas a otras. El contexto social es el lienzo donde pintamos nuestras vidas. Es donde las relaciones con los demás tienen lugar. A lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, la gente está ahí, con nosotros. Nos premian y nos castigan, nos animan y nos frustran, nos hacen reír y nos hacen llorar. La mayoría de las veces, el entorno social enriquece nuestras vidas. Precisamos de las otras personas para alcanzar todo nuestro potencial. El aislamiento significa ser vulnerable a multitud de patologías, tanto físicas como mentales. Pero también, a veces el entorno social está en contra nuestra, amenazando nuestra integridad e incluso nuestra vida. Durante los años 30 y 40, el mundo fue testigo y casi sucumbió a los horrores del fascismo. Bajo el mando de este hombre, la guerra se extendió por todos los continentes. Adolf Hitler consiguió crear una estructura social suficientemente poderosa para controlar completamente la nación alemana. Con la ayuda de la propaganda, a una escala desconocida hasta entonces, los altos mandos nazis fueron capaces de justificar incluso la tristemente célebre solución final. Inevitablemente, los psicólogos sociales empezaron a preguntarse cómo era posible que un dictador pudiese transformar individuos racionales en masas ciegamente obedientes. Con el destino del mundo pendiente de un hilo, las respuestas a estas preguntas adquirieron una importancia crítica. De este modo, un grupo de investigadores norteamericanos realizó un estudio sobre cómo los líderes afectan directamente a sus seguidores y sobre cómo los grupos cambian el comportamiento de los individuos. El equipo estaba dirigido por Kurt Lewin, un refugiado de la Alemania nazi. Lewin quería demostrar que era posible formular hipótesis sobre temas socialmente importantes como el poder de los líderes y ponerlas en práctica en experimentos controlados. En un momento en que la psicología se centraba en el estudio de ratas en laboratorio y no en personas, el enfoque dinámico de Lewin significó un cambio radical. Era el inicio de la psicología social moderna. Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Empezaron organizando 3 grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar 3 estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía.
Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada 6 semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los 3 tipos de liderazgo bajo 3 hombres distintos. Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaron más duro, pero solo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable arraigo en Europa. Pero debemos aprender otra interesante lección de esta experiencia. Fijémonos en que los factores críticos del experimento eran el estilo del liderazgo y las situaciones sociales que él construía, y no la personalidad de los individuos implicados. Esto nos lleva a uno de los temas centrales de la psicología social. Las situaciones sociales controlan significativamente el comportamiento individual. Para Lewin, el comportamiento humano siempre es la suma del individuo y su entorno social. Ello significa que lo mejor y lo peor de la naturaleza humana a menudo puede mostrarse manipulando determinados aspectos del entorno social. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no? Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual, aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad. Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño. Eligen la C en lugar de la B. Este es su turno. ¿Qué dirá? En este experimento, dirigido por Solomon Asch, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría, y la mayoría de los que no lo hicieron se sentían incómodos por no seguir en el grupo. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30.
phrase is rich boy. Let me out of here. Wait, my father. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me The here. next phrase is fast, Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. bird, Let me out. car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 345. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. La obediencia ciega, por tanto, no es exclusiva de la mentalidad fascista. Forma parte de la condición básica humana manifestada por la presión de la situación. Cientos de sujetos obedecieron al investigador, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Como escribió C.P. Snow, al pensar en la larga y truculenta historia de la humanidad, veremos que se han cometido muchas más atrocidades en nombre de la obediencia que en nombre de la rebelión. Cuando intentamos entender cualquier aspecto inusual del comportamiento humano, como el de los guardias nazis o el de los sujetos en el experimento anterior, generalmente nos lo explicamos atribuyéndolo a los rasgos personales, sin considerar en profundidad el impacto de la situación. Esta tendencia dual a atribuir las causas del comportamiento a factores personales, subestimando los efectos de una situación determinada, es lo que se llama error de atribución fundamental. Todos cometemos el error de atribución fundamental, en parte porque nuestra cultura pone el énfasis en las realizaciones individuales y en parte porque nos cuesta admitir con cuánta facilidad podemos ser manipulados por la fuerza de las situaciones. Pongamos, por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Craig Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales.
Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo, abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell my boys that you love him. I love you. Well, ain't that sweet? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you're in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on. It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation, which is a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it, but I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Do you understand? I do. I do know you're a nice guy. I don't get bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh, well, I'm not going to hurt anybody. Oh, well, it's a limited situation. It's over in 2 weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. Los experimentos como el estudio de la prisión, que iluminan el lado más oscuro de la naturaleza humana, también despiertan importantes cuestiones éticas sobre el tratamiento de los sujetos. Actualmente, los principios éticos de la investigación son mucho más estrictos que hace unos años. Gabinetes de evaluación independientes evalúan todas las propuestas de investigación para así proteger la integridad de los sujetos, sopesar los costes emocionales y físicos con los beneficios científicos. Es poco probable que el experimento de Milgram o el de la prisión pudieran realizarse actualmente debido al sufrimiento que causaron. Ahora debéis preguntaros si otros psicólogos sociales estudiaron una parte mejor de la naturaleza humana en la que el poder de la situación tenga efectos positivos. Afortunadamente, la respuesta es sí.
Veamos la única copia de la grabación de un interesante experimento realizado por el psicólogo Tom Moriarty en la playa de Nueva York. El hombre de la derecha fingirá robar una radio de un miembro del equipo de investigación. Ahora fijémonos en la reacción de la gente de alrededor. Nada. Pero, ¿qué pasa si la víctima le pide un favor a su vecino? Que le vigile la radio. ¿Qué ocurre? Mediante una simple demanda, se fragua un vínculo especial entre las personas y se establece la responsabilidad personal. ¿Queréis convertir la apatía en acción? Intentad pedirlo. Probad de cambiar la situación y veréis cómo cambia el comportamiento. Uno de los mejores ejemplos del poder positivo de las situaciones es un experimento dirigido por la psicóloga Ellen Langer, de la Universidad de Harvard. Langer quería saber si cambiando la situación en una sesión de entrenamiento aéreo mejoraría la visión de los sujetos estudiados. ¿Mejoraría su visión si eran tratados como pilotos? Ellen Langer preparó un experimento para responder a esta pregunta. Nosotros preparamos el entorno para su experimento con un sofisticado simulador aéreo. Estos ordenadores simulan una experiencia de vuelo tan real que las fuerzas aéreas entrenan aquí a sus pilotos. Si los sujetos creen que los pilotos deben tener buena visión, ¿es posible que el poder de la situación mejore realmente su capacidad de visión? One of the most important visual tasks a fighter pilot can be asked to perform is to identify markings and features on another airplane. LEFOD. Langer seleccionó cadetes de las Fuerzas Aéreas ROTC como sujetos. Todos pasaron un examen de visión estándar. Ninguno de ellos conocía el verdadero propósito del experimento. La mitad de los sujetos, elegidos al azar, vistió con el traje de vuelo. Después, el instructor realizó una prueba con cada uno de los sujetos mediante el simulador de vuelo. Now the airplane's accelerating out real well, approaching 350. Left engine checks good, burner termination, knowing what's coming in. And we'll level to 7,000 feet. And just go through a very brief exercise on the flight controls. El sujeto estaba ahora al mando de una importante situación. Go ahead and get the radar set up here, so we can pick up the target on the radar when he shows up. Okay, now we've got a target. Okay, what's his indicated airspeed? 300. 300, all right. Good closure. Looks like an FB-111. Okay, we'll roll out on a heading up north, and we'll be at 7,000 feet, 350 indicated. Durante el vuelo, el instructor pidió al sujeto que identificara marcas en el otro avión. If you'd look at the aircraft, cover your left eye, and read what you see, please. All right. F, D, T, L. En realidad, las marcas consistían en el mismo examen de visión que habían pasado anteriormente. Your left eye, and read what you see, please. Okay. El 40% de los sujetos en esta situación mejoró su ejecución durante el segundo examen visual. Sin embargo, para el segundo grupo de control, la situación era diferente. Estos cadetes no fueron tratados como pilotos, no se pusieron el uniforme de piloto y se les dijo que el simulador estaba estropeado, que solo funcionaban algunas representaciones visuales. Cada uno de los sujetos pasó el mismo examen visual que el primer grupo. Sin embargo, ninguno de ellos mejoró su marca. La situación no era lo suficientemente poderosa como para afectar su capacidad de visión. Este es el resultado. Hemos visto cómo la psicología social explora la influencia de los líderes, los grupos y las sociedades.
Cómo los investigadores tratan de descubrir los misterios de la naturaleza humana mediante experimentos y estudios de campo. Y hemos visto ejemplos de una de las lecciones más importantes de la psicología social, el poder de las situaciones. El ser humano que veíamos en el anterior capítulo, que vive inmerso en una determinada situación, llega a ser consciente de una determinada trama social. Llega a vivir inmerso en una serie de ideas, una serie de creencias, una serie de conciencias colectivas que influyen decisivamente en su manera de ser. Lo interesante desde el punto de vista de la psicología es tanto, como veíamos en el anterior capítulo, ver cómo nos influye este ambiente, como también saber y conocer cómo se va formando este ambiente, cómo se construye una sociedad, cómo se construye un estado de opinión, cómo podemos nosotros influir en esta opinión y cómo podemos defendernos de la misma. El 28 de noviembre de 1978, el mundo se enteró de que más de 900 miembros de un culto religioso americano habían cometido asesinato y suicidio en masa. Sus cuerpos se encontraron en su cuartel general, en la selva de Johannestown, en Guayana, América del Sur. Se habían envenenado ellos y sus hijos, y los que se resistieron fueron asesinados por orden de su carismático líder, Jim Jones, que murió con ellos. Jones prefirió la muerte al castigo que le esperaba por haber ordenado el asesinato de un diputado norteamericano que estaba investigando el culto. Ha sido un error el querer introducirte y sacar a cualquiera de nosotros. No te dejaremos. Morirás. Para sacar a alguien tendrás que pasar por encima de nuestros cadáveres. Es fácil pensar que la tragedia de Guayana fue un acto de gente enferma y demente que eran completamente diferentes a nosotros. Pero si nos detenemos aquí, habremos atribuido el comportamiento de los seguidores de Jones únicamente a sus características individuales y no al poder de la situación. Habremos caído de nuevo en el típico error de atribución. Esta gente, después de todo, estaba lejos de su hogar, aislados de todo y de cualquier persona conocida, y dependían totalmente de su líder, que durante años les había dominado. Esta combinación de factores les llevó a crearse una visión del mundo tan paranoica que les condujo a la muerte. Su comportamiento fue el resultado de la situación en la que se encontraban. En el capítulo anterior, estudiamos el poder de la situación para controlar el comportamiento social. Ahora es el momento de añadir una segunda lección de psicología social,
La situación de estos factores no solo depende de la realidad objetiva. También se ha de tener en cuenta la manera en que se percibe, se entiende y es interpretada por la gente que lo vive. Es esta visión subjetiva de la realidad la que forma un fundamento para el comportamiento social. Los psicólogos se refieren a esta habilidad para crear realidades subjetivas como el poder del control cognitivo, el poder de las creencias de la gente para dar diferentes significados a las situaciones en las que se ven inmersos. Estas creencias pueden ejercer una fuerza dirigente sobre el comportamiento social, incluso llegando a anular los hechos objetivos de la situación. Por lo tanto, cuando se quiere entender cualquier comportamiento social inusual o inesperado de las otras personas, uno se debe preguntar primero, ¿cuál es su situación? Y segundo, ¿qué es lo que hace diferente su percepción de la nuestra? Una gran cantidad de conflictos entre individuos y naciones han derivado de la creencia que nosotros, como personas razonables, percibimos el mundo correctamente, mientras que ellos, los que lo ven diferente, están totalmente equivocados. La Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría consideraban su propio lado como el pacífico y el lado contrario como agresivamente hostil. No se trata de discutir si las dos partes tienen razón por igual. La cuestión es que no deberíamos dar por sentado que las percepciones de los demás son incorrectas simplemente porque son diferentes. Desafortunadamente suponemos esto cada día. Y esto frecuentemente conduce al prejuicio. De hecho, es extraordinario ver cómo una pequeña diferencia entre personas puede provocar prejuicios y sabemos lo difícil que es parar el prejuicio una vez ha comenzado. Podemos crear una reconstrucción total de la realidad para definir a los que no nos gustan y tememos porque son diferentes. Una demostración sugestiva de la naturaleza del prejuicio tuvo lugar no en el laboratorio de un psicólogo, sino en una escuela de Riceville, Iowa. Tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, Jane Elliott, una profesora de tercer curso, decidió enseñar a sus alumnos qué significa experienciar una discriminación arbitraria. Elliott dividió su clase en dos grupos, uno inferior de niños con ojos marrones y otro superior con los niños de ojos azules. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people? My dad isn't that stupid. Is your dad brown-eyed? Yeah. One day you came to school and you told us that he kicked you. He did. Do you think a blue-eyed father would kick his son? Yeah. My dad's blue-eyed. He's never kicked me. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. What color eyes did George Washington have? Blue. Blue. This is a fact. Blue-eyed people are better than brown-eyed people. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars, so that we can tell from a distance what color your eyes are. So the blue-eyed people each come up and get a collar. You can choose someone to put this collar on. And it seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliott was taking our best friends away from us. Were two of you boys fighting? Yeah, Russell and John were. What happened, John? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. Did you call him brown eyes? They always call us that. Yeah. They get all of the and they were calling us blue-eyed. I wasn't. Sandy and Don were. Yeah. What's wrong with being called brown eyes? It means that we're stupid. Well, not that.
Oh, that's just the same way as other people call black people niggers. Yeah. Is that the reason you hit him, John? Did it help? Did it stop him? Did it make you feel better inside? Make you feel better inside? Laugh at you? He observado como en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de los que se consideraban superiores, porque sus personalidades han cambiado más que las de los que se consideraban inferiores. Because their personalities changed even more than the others did. «15 años después, se reunieron los miembros de la clase de la señorita Elliot. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Ahora, Raymond, quiero saber por qué quisisteis discriminar con tanto afán al resto de la clase. Al final del día pensé, el pequeño y miserable nazi. De verdad, no podía aguantarte. Fue realmente diabólico. Todas las inhibiciones habían desaparecido. Y no importaba si eran mis amigos o no. Cualquier hostilidad o agresión que aquellos niños podían haberte causado, tenías la oportunidad de exteriorizarla. I felt like I was a king, like I ruled them brown eyes, like I was better than them. Happy. Chico, ese día cuando volvimos a casa, hablar de odiar a alguien estaba allí. ¿Me odiasteis? Sí, lo que nos estabas haciendo pasar. A nadie le gusta que le desprecien, que se burlen de él o que le discriminen. Se queda dentro de ti y te vuelves loco. En la demostración de la clase, Jane Elliot y sus alumnos revelaron lo fácil que es alterar la realidad objetiva y sustituirla por una concepción arbitraria del mundo. No importa lo superficiales que puedan ser las diferencias entre personas, una vez estas diferencias empiezan a ser indicadores de superioridad sobre inferioridad, de aceptación frente a rechazo, de dignidad frente a indignidad. Se vuelven institucionales, las reglas están hechas. Las normas están creadas y las expectativas se basan en cómo las personas de diferentes estatus deberían comportarse. La diferencia entre ellos y nosotros es cada vez mayor. La realidad subjetiva se convierte para cada uno en la única realidad. Los que son vistos como inferiores empiezan a sentirse y a actuar como inferiores, y los que son vistos como superiores empiezan a actuar de esta manera. Afortunadamente, a pesar de todo, las expectativas positivas pueden cambiar la percepción que una persona tiene de la situación, al igual que las dramáticas y negativas. Los psicólogos llaman a esto el efecto de Pigmalión, según la obra de George Bernard Shaw del mismo nombre, en el que una golfilla maleducada se puede convertir en una correcta señorita. En un experimento realizado por el psicólogo Robert Rosenthal en una escuela de enseñanza primaria y por Leonor Jacobson en una de enseñanza secundaria, se llevó el efecto de Pigmalión un poco más lejos. Lo que queríamos demostrar era que las expectativas de un profesor podían realmente afectar la actuación intelectual de su alumno. Por ejemplo, su coeficiente de inteligencia. Realizamos un test que pretendía predecir el potencial académico, el test conocido como Test Harvard de adquisición flexional. Basándonos en este test, pero no teniéndolo en cuenta, dimos a cada profesor de la escuela los nombres de los niños de su clase que podrían llegar a ser brillantes durante ese año académico. Estos nombres se escogieron al azar del interior de un sombrero. Los niños no sabían en absoluto que los profesores esperaban algo de ellos. Se les dijo a los profesores que no advirtiesen a sus alumnos. Es decir, los niños nunca lo supieron.
Un año después realizamos un nuevo test y nos encontramos que aquellos niños que los profesores esperaban que aumentasen intelectualmente realmente habían mejorado más que los niños sobre los que no se había dicho nada en particular. Es decir, los niños se vuelven más listos cuando los profesores esperan que se vuelvan más listos. Se ha llegado a la conclusión de que existen 4 factores que operan en la mediación o en la comunicación de estas predicciones de autorrealización, especialmente en la clase, aunque no solamente en ella. Veamos cuáles son estos 4 elementos que los profesores emplean con los niños que tienen mejores expectativas. El primer elemento es el factor clima. Los profesores tienden a crear un clima más cálido alrededor de los niños de los que se espera más. Son más agradables con ellos, tanto en lo que les dicen como en los canales no verbales de comunicación. Otro factor muy importante es el llamado factor input. Es algo que probablemente no sorprenderá a nadie. Los profesores enseñan más materia a los niños que tienen más expectativas. Después de todo, si piensas que un niño es menos inteligente y le cuesta más aprender, no te esfuerzas al máximo para enseñarle más cosas. Quedan aún 2 factores que marcan la diferencia. Uno es la oportunidad de respuesta. Es decir, los niños tienen más de una oportunidad para responder si el profesor espera algo de ellos. Les preguntan más veces y les dejan contestar más ampliamente. Incluso les ayudan a dar forma a sus respuestas, trabajándolas conjuntamente. El último es el efecto feedback. Este factor actúa en el sentido de lo que cabe esperar. Cuanto más se espera de un niño, más se le alaba, más se le refuerza positivamente para conseguir un buen resultado. Este efecto es más diferenciado si la respuesta es incorrecta. Una de las maneras de saber cuando el profesor no tiene grandes expectativas sobre un niño es cuando admite una respuesta de baja calidad. O sea que realmente no ampliará una respuesta insuficiente, quizás porque piense que el niño no es lo bastante listo como para aprovechar una clarificación adicional. En resumen, estos son los 4 factores: clima, input, oportunidad de respuesta y feedback. En la demostración de Jane Elliott en Iowa, los niños a los que se les suponía inferiores actuaban condicionados por las expectativas negativas de su profesor y por las tensiones creadas por su prejuicio. Mientras que en el experimento de Rosenthal y Jacobson, los niños que se suponía que eran superiores tenían el soporte que necesitaban para sobresalir. En los 2 casos, la realidad subjetiva se convirtió en el elemento que anuló los factores objetivos de la situación. Al margen de cómo sucede, la información que recibimos de nuestra buena o mala conducta y la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar y la visión que tenemos de nosotros mismos. Elliot Aronson, de la Universidad de California en Santa Cruz, trabajó con Alex González, del estado de Fresno, para ver si podían cambiar la forma en que los estudiantes se veían a sí mismos y a sus compañeros. En lugar de aceptar como buena la forma de actuar, compitiendo entre ellos para ganar la atención del profesor, en algunos casos lográndola, pero la mayoría de las veces se puede enseñar a los alumnos a que se vean a sí mismos como una parte de un equipo de aprendizaje. La cooperación, no la competición, es el fundamento de lo que Aronson llama clase puzzle. Mientras yo impartía clases en la Universidad de Texas, se llevó a cabo la integración de alumnos de color y mexicanos en las escuelas de Austin. Hubo un gran alboroto, la violencia estalló y algunas escuelas tuvieron que cerrar. Resultó que estos niños que fueron introducidos en las escuelas de blancos no estaban tan preparados como ellos. Teníamos una oportunidad única para poner en marcha el experimento de clase puzzle. Básicamente lo que queríamos hacer era crear una estructura donde en lugar de competir entre ellos, los niños cooperasen unos con otros. Los niños serían interdependientes y se necesitarían unos a otros para hacerlo bien. Usando el método del grupo puzzle durante una lección en una clase de americanos nativos, el profesor dividió la clase en diferentes grupos llamados grupos expertos.
Cada grupo experto aprendía una parte de la lección del día. Por ejemplo, un grupo estudiaba los hechiceros, otro la religión de los indios, otro los jefes de tribu. Cada uno de los grupos expertos estudiaba un aspecto particular de la lección. Los alumnos aprendían la parte que les correspondía, que era similar a la de los demás del grupo. La estudiaban, la repasaban, la aprendían hasta el punto de poder enseñarla a los demás niños. Now that our expert groups have finished studying the information, we're going to break up into our jigsaw groups. Break into your jigsaw group. En el grupo puzzle os encontráis con los alumnos de los grupos expertos, que presentan al grupo completo su materia. Nadie del grupo puzzle puede aprender la lección completa sin depender de los demás miembros del grupo. En este proceso lo que sucede es que cada uno de los alumnos enseña a los demás su parte y al final, de esta manera, aprenden la lección entera. Indians did dances for special occasions, when a child was born, after a wedding. Los niños que estaban asustados, incapaces de comunicarse y mirando como si fueran estúpidos, actuaban ahora de una manera inteligente y clara. A medida que desarrollaban más autoestima, empezaron a actuar mejor. A medida que esto sucedía, los demás niños empezaron a tratarlos con mayor respeto, lo que hizo que su actuación mejorase aún más. Concentrándonos en estos tres experimentos, hemos visto cómo la situación no solo depende de sus características objetivas, sino también de cómo es percibida e interpretada por los demás. Esta visión subjetiva de la realidad es la que proporciona las bases de una gran parte del comportamiento social. Y el medio donde la realidad subjetiva está más manipulada es la televisión. Remember it just the way it was on Kodacolor VR films. The sharpest, brightest, most dazzling line of color print films Kodak has ever made. Aren't you hungry for Burger King now? We make excitement! Hay bastantes más profesionales usando estrategias de influencia que psicólogos estudiándolas. Su objetivo es muy simple. Quieren que digamos sí. Sí, lo quiero. Sí, lo necesito. Sí, quiero ser la persona adecuada. Sí, lo compraré. El psicólogo Robert Cialdini, de la Universidad del Estado de Arizona, estudió durante 3 años los principios universales y las tácticas de influencia profesional desde dentro, realizando un curso de ventas y publicidad. Uno de los principios universales que encontré es el de reciprocidad. Este principio sugiere que estamos obligados a devolver a los demás la forma de actuación que nos han dado. O sea que si alguien nos hace un favor, estamos más predispuestos a decirle que sí cuando a su vez nos pida uno. Es por esta razón que un Hare Krishna se acercará y te dará algo antes de pedirte una donación. Puede ser una flor o un libro o cualquier cosa. And this bottle will be produced only 2 or 3 times a decade. El segundo principio del que podemos hablar es el de escasez. La idea de que las cosas que son escasas, cuya disponibilidad está disminuyendo, son más atractivas. Las ansiamos más. Como consecuencia, algunos comerciantes usarán estrategias en las que nos dan un tiempo límite de venta del producto que quieren vender. Y al no poder obtenerlo pasado un tiempo, aumenta nuestro deseo de tenerlo y salimos a comprarlo. Otro principio sobre el que podemos hablar es el de autoridad. Estamos dispuestos a seguir las ideas de alguien que está legitimando como experto o autoridad. Reinforced for me and me. Hey, maybe it was made for both of us. Must be magic. Now that's who this shoe was made for. Otro principio es el de compromiso.
La idea de que una vez hemos adoptado una postura, tomando una posición, estamos más predispuestos a aceptar cualquier petición relacionada con este compromiso. Por lo tanto, a menudo se intentará que adoptemos pequeños compromisos consecuentes con la dirección que quieren que sigamos. Por ejemplo, en un estudio hecho en Toronto se demostró que si un grupo de gente llevaba un pin en la solapa con el mensaje Apoy United Way, 2 semanas más tarde se conseguían el doble de donaciones a la United Way al ser solicitadas por el vecindario. El siguiente principio se basa en el aprecio. A las personas les será más fácil decir sí a una petición de alguien a quien conocen y les gusta. El clásico ejemplo de este fenómeno son las reuniones Tupperware. Están organizadas de manera que en lugar de decir sí a un extraño tras un mostrador, se dice sí a un amigo o pariente que nos ha invitado. Y sabemos que van a conseguir un beneficio por cada cosa que les compramos. El último principio es el del consenso. Estamos más dispuestos a decir sí cuando tenemos información de que mucha gente a nuestro alrededor también lo está diciendo. Es decir, que los demás nos puedan evidenciar que es el producto más vendido y de mayor crecimiento. Y nos mostramos más dispuestos a decir, sí, esto es algo para mí, ya que todos a mi alrededor están haciendo lo mismo. Un gran número de investigaciones como la de Robert Cialdini se han llevado a cabo para ver lo fácil que es para nosotros actuar de estas 3 maneras: en conformidad, con prejuicio o competitivamente. Al conocer más el proceso psicológico por el que pueden ser producidos estos efectos, los psicólogos sociales también desean desarrollar nuevas estrategias que puedan ayudarnos a ser más independientes, tolerantes y cooperativos.